Bienvenidos a esta serie de temas dialogando con los progres. Mi anhelo es generar un diálogo abierto, transparente, alturado con personas que siguen el cristianismo progresista y poder conversar acerca de temas de interés mutuo. En esta oportunidad vamos a empezar con el tema de la fe y la razón, por ser un tema puntual y fundamental en las diferencias entre el cristianismo progresista y el cristianismo, entre comillas, conservador. Una de las acusaciones de los cristianos progresistas contra los conservadores es que los conservadores, entre comillas, basan todo sobre la fe. Este es el argumento que usan. Es decir, que son demasiado crédulos. Creen todo lo que se les ha dicho anteriormente acerca de la Biblia y la doctrina cristiana, sin reflexionar o hacer uso de la razón. Lo que el cristianismo progresista pretende hacer es usar su razonamiento para examinar el cristianismo histórico y cualquier elemento de la enseñanza cristiana que no se ajusta al razonamiento humano debe ser desechado. Ahora, la pregunta es cómo manejamos esta dicotomía entre la fe y la razón. ¿Es una dicotomía válida? A manera de reflexión y con el fin de promover el diálogo, consideremos los siguientes 7 puntos. En primer lugar, hay que reconocer que todos tenemos una fe. Hace siglos, Descartes se propuso aplicar una nueva metodología a la epistemología. Decidió que para tener un verdadero conocimiento de todas las cosas, era necesario rechazar cualquier concepto preconcebido y establecer verdades auténticas, simplemente por medio del uso de la lógica y el razonamiento. Descartes expuso sus ideas en un libro que publicó en el año 1637, que llevó como título Discurso del método para guiar bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. De ese modo nació el racionalismo. El propósito de Descartes no fue rechazar la fe en Dios, pero al pasar los siglos, eso es exactamente lo que el racionalismo hizo. No obstante, habría que observar que el mismo racionalismo se basa sobre un artículo de fe. La fe de que el uso de la razón llevará a toda la verdad. El problema es que nadie puede comprobar eso. Es el primer artículo de fe del racionalista. Claro, ellos lo toman como una verdad axiomática, es decir, como algo que es evidentemente cierto, pero claramente es un concepto preconcebido que aplican a su investigación. Ante ello podemos citar las palabras de Hamlet en la obra de Shakespeare. Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las soñadas en tu filosofía. La cosmovisión del modernismo puso toda su confianza en el uso de la razón. Pero hacia fines del siglo XX, muchos estaban cuestionando eso. El posmodernismo es una reacción en contra de una cosmovisión limitada al método científico. El racionalismo produjo una vida vacía, sin propósito, y el ser humano intuye que hay más cosas de lo que la ciencia puede comprobar. Así que pasamos a un segundo punto. La afirmación de que conocemos a Dios por medio de la fe. A lo largo de los siglos, se han propuesto varios argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Por ejemplo, el argumento ontológico,
el argumento de causa y efecto, el argumento teleológico y el argumento moral. El problema fundamental con todos estos argumentos es que no comprueban en forma fehaciente la existencia de Dios. En parte, el problema es que Dios no es una verdad matemática o una ley de la naturaleza, es un ser que existe. Además, Dios ha determinado que para conocerlo hay que tener fe. Como afirma el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, el versículo 6. La experiencia humana lo confirma, porque aunque algunos llegan a creer en Dios por medio de la apologética cristiana, por lo general son muy pocos. La gran mayoría llega a creer en Dios por medio de una experiencia personal que raras veces se sujeta al raciocinio humano. Es más, al parecer, Dios mismo exige que nos acerquemos a Él por fe, no por la fuerza de argumentos lógicos o la conclusión del razonamiento humano. Se supone que Dios podría revelarse personalmente a todo ser humano, en tal manera que no le quedara otra cosa que aceptar que Él existe. Eso es lo que sucederá en la segunda venida, como Pablo afirma en Filipenses 2, versículos 9 al 11, cuando Pablo declara que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero por mientras, Dios espera que nos acerquemos a Él por medio de la fe. En 1 Corintios 1, Pablo señala las limitaciones de la sabiduría humana en el tema del conocimiento de Dios, diciendo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, versículo 21. Notemos el uso de la palabra creyentes. Dios salva a los que creen en Él. Si reemplazamos la palabra sabiduría con el término razonamiento, lo que las escrituras afirman es lo siguiente: ya que en el razonamiento de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante el razonamiento. Le agradó a Dios salvar a los que creen en Él mediante la predicación. El vínculo entre la predicación y la fe queda claro por lo que Pablo escribe a los romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La respuesta a estas preguntas retóricas es la siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Por lo tanto, la fe viene cuando prestamos atención a la revelación de Dios. Eso nos lleva a un tercer punto, que es la fe y la razón se complementan. Lo que acabamos de decir no significa que la fe y la razón se contraponen, como si fueran antagonistas y mutuamente excluyentes. En realidad, las dos cosas se complementan. El creyente usa la razón para entender
y explicar la fe, pero no se basa en ella para sustentarla. Son dos facultades cognitivas que se complementan. Es decir, hay ciertas cosas que conocemos por fe, otras que conocemos por el uso del razonamiento. Por ejemplo, nadie debe tomar la decisión de casarse simplemente haciendo uso de la razón. El matrimonio exige tener fe en la pareja a quien se siente atraído sentimentalmente. Por medio de la fe, no solo sabemos que Dios existe, sino que sabemos ciertas cosas de Dios. Por ejemplo, sabemos que Dios creó el universo, como leemos en Hebreos 11, el versículo 3. En realidad, el capítulo 11 de Hebreos nos ofrece una lista de cosas que los grandes héroes del Antiguo Testamento sabían acerca de Dios y lo que Él pedía de ellos. Pero no era una fe ciega, como algunos alegan, sino una fe que iba acompañada de un razonamiento. Tenemos un ejemplo de este razonamiento basado en la fe en Hebreos 11, versículo 17 al 19. Cuando el autor de Hebreos relata lo que pasó por la mente de Abraham cuando Dios pidió que sacrificara a su hijo Isaac. A primera vista, la orden de Dios parecía contradecir la promesa de que en Isaac tendría una descendencia numerosa. En ese momento, el razonamiento de Abraham fue el siguiente: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hebreos 11, 19. En el idioma original, el verbo traducido pensando es logizomai, que tiene el sentido de razonar lógicamente. La fe de Abraham fue acompañada del uso del razonamiento. Ante la orden divina, Abraham tuvo que ponerse a pensar. Él sabía lo que Dios había prometido y sabía también que Dios era omnipotente. Por lo tanto, su razonamiento le llevó a la siguiente conclusión: Dios tiene el poder de resucitar a Isaac para que por medio de él tenga descendientes. Por lo tanto, podemos afirmar que el creyente no debe temer preguntas acerca de su fe. Más bien, las Escrituras nos exhortan a estar preparados para hacerlo. Como lo expresa Pedro: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, hacer una apologética, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3, versículo 15. Así que en cuarto lugar, la revelación de Dios requiere fe. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, claramente hay un vínculo entre la revelación divina y la fe humana. El autor de Hebreos lo explica al tratar el tema de la incredulidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios se reveló al pueblo de Israel, pero no todos aprovecharon esa revelación. ¿Por qué no? El autor de Hebreos lo explica en las siguientes palabras: pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Hebreos 4, versículo 2. En la versión Biblia de Jubileo, la traducción es la siguiente: no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron
sin mezclar fe. Para captar la revelación de Dios, el ser humano debe aportar fe. Tiene que mezclar o unir su fe a la revelación divina. Lo mismo es cierto en cuanto a la revelación natural o general. David exclama, ¿no es cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a la otra declara sabiduría. Pero ¿cuántos científicos observan los cielos y no ven la mano de Dios? El problema es que ellos no mezclan sus estudios astronómicos con la fe cristiana y por eso no captan la revelación de Dios. Quinto punto. La fe es un don de Dios. Si es importante unir la fe humana a la revelación divina, la pregunta clave es, ¿de dónde viene la fe? ¿Por qué algunos la tienen y otros no? Aquí lo primero que habría que afirmar es que no tiene nada que ver con la inteligencia o el grado de conocimiento humano. Hay muchas personas sumamente inteligentes y educadas que creen en Dios, mientras que hay muchas personas analfabetas que no creen en Él. Así que es importante evitar la afirmación simplista que da a entender que todo tiene que ver con la inteligencia y el razonamiento humano, o más bien con la falta de ello. Si queremos saber de dónde viene la fe, es de poco provecho preguntar al que no lo tiene. Sería como preguntar a alguien que nunca se ha enamorado, ¿de dónde viene el amor? En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo declara que la fe es un don de Dios. Efesios 2:8. Y en sus cartas repetidas veces agradece a Dios por la fe de los oyentes. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3, el capítulo 2, versículo 13, 2 Tesalonicenses 1, versículo 3. De este modo, el apóstol da a entender que la fe es un regalo de Dios. Ahora, eso no significa que el ser humano no tenga una responsabilidad en el asunto. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo qué debía hacer para ser salvo, él respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De igual modo, cuando la multitud le preguntó al Señor qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios, su respuesta fue, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, versículo 29. La revelación de Dios coloca al ser humano bajo la responsabilidad de creer. Cada persona debe aplicar su mente reflexionando y meditando sobre el contenido de la revelación de Dios, con miras a creer en Él. El problema no es la falta de evidencia por la existencia de Dios. El problema más bien es la falta de disposición por parte del ser humano de creer en Dios. Tanto la Biblia como la experiencia diaria indica que las personas no creen en Dios porque no quieren hacerlo. Hace 2000 años, la máxima revelación divina llegó a este mundo. Por 3 años, manifestó abundantes evidencias que apuntaban a su naturaleza divina, o por lo menos a que Él era el Mesías,
el rey de Israel. Sin embargo, ¿qué pasó? Al final, las autoridades judías lo crucificaron. Ante esta trágica realidad, el cuarto evangelio comenta: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la razón. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Juan 3, 19 al 21. Por lo tanto, el problema en cuanto a la fe no radica en el razonamiento humano, sino en la moralidad. Lo que se contrapone a la fe no es el razonamiento humano, sino su pecaminosidad. Ese es el verdadero problema, según la Biblia, y la experiencia lo confirma. Así que pasemos al sexto punto, la experiencia de la fe. Cuando Dios se revela a una persona y esa persona mezcla la revelación divina con la fe humana, el resultado no es una fe ciega e impensada. Al leer las Escrituras, el creyente comienza un proceso de análisis y reflexión. Hay muchas cosas que no sabe o no entiende de la Biblia. Lo que el creyente debe hacer ahora es aplicar su mente al estudio de la palabra de Dios. Ciertas preguntas surgirán de su propia mente, pero muchas vienen de afuera. En particular, las personas que no creen empiezan a cuestionar la fe del creyente. Y él o ella tiene la responsabilidad de ir más allá de solo responder, bueno, lo creo por fe. Tiene que enfrentar el desafío de dar explicaciones bien pensadas y razonadas acerca de su fe. A veces enfrenta preguntas muy incómodas y difíciles de contestar. En ese momento es muy importante controlar la tendencia a reaccionar en un modo defensivo, condenando a la persona que pregunta y acusándolo de ser un incrédulo o ateo. Esa nunca será una respuesta adecuada. Lo que el creyente debe hacer es aprender a usar sus facultades de raciocinio para pensar su fe y buscar respuestas concienzudas a las preguntas planteadas, confiando que Dios es un Dios de verdad y que Él no debe temer cualquier pregunta. Quizá las respuestas que alcanza no convencen al interlocutor. Esto podría ser porque las respuestas no son las mejores. Pero también cabe la posibilidad de que la persona con quien uno está hablando simplemente no quiere creer. No importa cuán buenas sean las respuestas ofrecidas. Así que finalmente, punto 7. La fe confía en la soberanía de Dios. Sería ingenuo pensar que el creyente tendrá buenas respuestas a todas las preguntas que se le haga. Hay temas que son difíciles de reconciliar o explicar razonablemente. En ese momento, el creyente debe confiar en la soberanía de Dios. Por ejemplo, ante la pregunta de la autoría de los 4 evangelios, tenemos que reconocer que no hay documentos bibliográficos que lo confirmen en forma fehaciente. Los incrédulos
usan ese hecho para cuestionar la autoría de los evangelios y de paso poner en tela de juicio su confiabilidad. El creyente debe buscar toda la evidencia disponible que apunta a la autoría apostólica de los 4 evangelios canónicos y debe aprender a presentar la evidencia en la forma más lógica y razonable posible. No obstante, si llega a un impasse y no puede decir más para convencer al que cuestiona la autoría de los evangelios, el creyente debe aprender a descansar en la soberanía de Dios. Él pudo habernos dado más evidencias contundentes al respecto. Y si no lo hizo, Dios sabrá por qué. Y lo que nos queda hacer es confiar en Él. A manera de conclusión, al fin y al cabo, hay que aceptar que la fe cristiana es exactamente eso, una fe. Y no tenemos por qué avergonzarnos de ello. Más bien, Dios ha determinado que así sea y debemos descansar en eso. El propio Señor enfrentó esta realidad. Por eso las autoridades judías lo rechazaron. Él era Dios encarnado, pero su encarnación fue tal que exigió fe para creerlo. Motivados por envidia, temor, celos y odio, las autoridades judías decidieron no creer en él y lo crucificaron. Pero es interesante notar la explicación que Pedro ofrece por este rechazo, basándose en citas del Antiguo Testamento. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 1 Pedro 2, del 6 al 8. La fe es parte del escándalo, entre comillas, del Evangelio, y no podemos evitarlo. No obstante, debemos hacer todo lo posible por explicar con paciencia nuestra fe en la forma más razonable posible, buscando respuestas para todas las preguntas que las personas nos plantean, como seguidores de Jesús. Esta es una parte importante de la Gran Comisión y es nuestra responsabilidad cumplirla como hijos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. En los siguientes temas vamos a intentar hacer precisamente eso. Empezar a ofrecer respuestas claras y esperamos contundentes a las preguntas que los cristianos progresistas nos hacen de la fe que tenemos en la palabra de Dios y en las doctrinas del Evangelio. Y esperamos que esta serie genere diálogo, conversaciones, y nos interesaría, si quieres plantear preguntas o hacer comentarios en la cuenta de YouTube, que lo hagan con total libertad. Muchas gracias.